Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de las informaciones y vamos a conectar inmediatamente desde la comuna de Renca con la periodista Valentina Nieto, quien ha estado desde muy temprano y también el día de ayer junto a su compañero en la Cámara, Felipe Salinas, con la actualización, porque las diligencias, el operativo ha continuado durante esta jornada y lo vemos tras de ti, Valentina, pensando en todas las consecuencias que ha dejado esta tremenda explosión, con imágenes impactantes y lo más triste, con un número considerable de personas fallecidas. Valentina, estamos contigo, buenas tardes. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, así es, seguimos aquí en la autopista General Velázquez en la comuna de Renca, en donde tú lo decías, hemos estado durante toda la mañana y hemos estado monitoreando precisamente los trabajos que se han estado realizando en este punto, principalmente de la remoción de escombros por parte de trabajadores de la autopista central. Me voy a mover hacia un costado para poder mostrarte parte de la imagen en vivo a esta hora de la tarde, porque continúan precisamente los trabajos de remoción de escombros. Se nos había comentado que a eso del mediodía quizás podría haber habido una actualización respecto a si se iba a abrir o no esta ruta. Sin embargo, un poco más tarde se nos comentó que en realidad esa evaluación se va a hacer a las 3 de la tarde y en donde podrían abrirse nuevamente las calles acá en General Velázquez. Esto dependiendo evidentemente de la evaluación que se haga por parte de la autopista, de si está en condiciones o no esta vía para poder reponer el servicio vehicular, básicamente. Eso es lo que estamos viendo a esta hora de la tarde. Pero además hemos estado aquí cuando llegó personal de Carabineros a realizar parte de los peritajes en el ámbito investigativo. Estuvo durante la mañana personal de la CIAT y también de la BOCAR, que estuvieron recogiendo algunas muestras fotográficas. Vimos incluso que llegaron, yo te comentaba más temprano, con algunas brújulas que pusieron en el suelo. Nos imaginamos para poder ver la calidad del terreno, para ver la inclinación y evaluar efectivamente si es que eso pudo haber determinado el volcamiento. Ahora sí, hay un tema importante porque nosotros estuvimos hablando con algunos de los testigos de este accidente, personas que trabajan también habitualmente por esta zona, y nos comentaban que precisamente la autopista General Velázquez es un nudo muy complejo en términos de accidentes de tránsito. De hecho, el lugar en donde ocurrió el volcamiento, nos decían algunos testigos que es punto habitual de accidentes por velocidad. De hecho, recordemos que el Ministerio Público ya había señalado que una de las tesis principales que se manejan en este punto es que podría haber habido un exceso de velocidad por parte del conductor del camión de Gasco que termina volcado y genera esta gran explosión. Escuchemos parte de lo que señaló durante la mañana Carabineros a propósito del proceso de revisión de la autopista para ver si es que se va a poder habilitar o no durante esta jornada de día viernes. Estos trabajos proyectamos conforme a las conversaciones que se realizaron con la autopista de que se mantengan hasta las 15 horas aproximadamente. Nosotros vamos a seguir garantizando, ¿cierto?, que esto se encuentre totalmente cortado o obstruido, ¿cierto?, el desplazamiento vehicular. O sea, es decir, ahora por General Velázquez en dirección al sur se encuentra el tránsito suspendido, pero desde Dorsal hacia el sur, General Velázquez se encuentra con el tránsito normal. Estamos garantizando que la ruta 5 Norte se encuentre, ¿cierto?, también habilitado. Los pórticos en sí solamente se quemaron algunas partes plásticas, es decir, los pórticos que se encuentran ahí es solamente reincorporar la estructura, ¿cierto?, plástica, pero no así no va a ser necesario retirar los pórticos. Sí hubo la necesidad de retirar lo que era la señalética, que eso va a tener que ser cambiado posteriormente. Bueno, escuchábamos la actualización en voz de Carabineros, Valentina, pero quisiera preguntarte a esta hora de la tarde en qué consisten los trabajos que se están realizando el día de hoy. Porque la imagen de ayer era controlar la emergencia, hacer que se consumiera todo el gas líquido que todavía estaba dentro del camión que ocasionó esta emergencia, como parte de la estrategia para contener el fuego solo en ese lugar. Luego vinieron algunas pericias que tienen que ver con la investigación que se va a llevar adelante. Lo que vemos en la pantalla hasta ahora corresponde a un trabajo de la autopista. Sí,
Sí, efectivamente, son trabajadores de la autopista central que están todavía en el proceso de remoción de escombros. Yo más temprano en la mañana te comentaba un poco los horarios en los que se realizaron estos trabajos. A eso de las 3 de la mañana aproximadamente, José, se retiró el camión que fue protagonista de esta tragedia que termina volcado acá en General Velázquez. Esto luego de lograr consumir en su totalidad el gas licuado que transportaba y que fue el motivo por el cual se generó la explosión. Tú recordabas muy bien, la autoridad había comentado que esto era una estrategia, no apagar, extinguir inmediatamente el fuego, esto para permitir que se generara combustión, se terminara de consumir este gas licuado y así no generar una emergencia mayor, sobrecalentar este camión y que pudiese generar nuevas explosiones. Eso transcurrió durante todo el día de ayer jueves hasta que se pudo finalmente extinguir este fuego y ya los restos del camión fueron retirados durante la madrugada de este día viernes. Posteriormente comenzó también la remoción de otros camiones que habían resultado afectados. Yo te comentaba uno que transportaba ropa, que también tuvo participación en este hecho luego de que se volcara este camión, choca también generando esta colisión múltiple con otros vehículos también que tuvieron participación en este hecho producto del origen que fue básicamente el volcamiento del camión de Gasco. Pero durante el resto de la mañana de este día viernes, lo que están haciendo desde el personal de la autopista, se realizó la remoción de los carteles, de las señaléticas de la autopista que también estuvieron afectados, se quemaron producto de la explosión y luego también la remoción del resto de los escombros. Escuchemos parte de lo que señaló Carabineros a propósito de esto también, del resto de los trabajos que se están realizando en esta vía para poder habilitar cuanto antes el tránsito en General Velázquez. Escuchemos. Aún se encuentran ciertas pericias que son externas a las calzadas, es decir, levantamientos planimétricos. La ciudad en sí vino a realizar levantamientos planimétricos a través de un dron topográfico, ¿cierto?, de los sectores aledaños, toda vez que también participa, ¿cierto?, o se ve afectado un tren, recordemos, ¿cierto? Entonces, ese levantamiento planimétrico debe ser confeccionado y se encontraban realizando esa pericia que van de la mano con el trabajo que se realizó ayer. También los vehículos participantes fueron trasladados a una unidad policial con la finalidad de poder seguir con las pericias técnico-mecánicos y también lo que respecta, ¿cierto?, a la identificación total ya fidedigna con número de motor, número de chasis del resto de los organismos especializados que fueron solicitados por el Ministerio Público. Valentina, realmente son imágenes impresionantes las que han circulado durante las últimas horas, el día de ayer en la tarde-noche, cuando se revelaron registros del momento exacto de sucedida esta emergencia. Sin embargo, nosotros el día de ayer en CNN Chile Radio tuvimos acceso a algunas imágenes del momento exacto de la explosión, pero luego de eso, a medida avanzaron las horas, se fueron conociendo más imágenes y realmente impresionante. No quiero ni imaginar lo que pueden haber sentido las personas, por ejemplo, que estaban en los autos cercanos al momento exacto de la explosión. Bueno, dicho eso, Valentina, y por supuesto volviendo a destacar que la cara más triste de una emergencia de estas características es la pérdida humana. Dicho eso, te quería preguntar por otro dato que también es importante que lo consignemos a esta hora. ¿Qué pasa con la ruta? ¿Qué han dicho las autoridades sobre la eventual o inminente apertura de la ruta que hoy día sigue ocupada por los equipos operativos? Claro, José. Respecto a la ruta en particular, se había señalado que se iba a evaluar el estado. Al menos hasta el momento se ha descartado que la ruta tenga algún daño de carácter estructural. Recordemos que la temperatura que llegó a alcanzar este punto luego de la explosión podría haber incluso superado los 1000 grados. Por lo tanto, estaba la duda de si infraestructuralmente esto podía seguir operativo. Por eso es que está también personal de la autopista evaluando esa situación. Eso se tendrá que definir durante el día y a las 3 de la tarde se nos había dado como plazo más o menos establecido para poder ya saber si es que se va a habilitar o no. Todo indica que podría ser así, pero es un proceso que está en evaluación, decían desde Tránsito de Carabineros, lo sabremos en un par de horas más. Y respecto a lo que tú mencionas también, que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, que sin duda ha sido lo más lamentable de esta tragedia, sabemos que
al menos hasta este minuto hay 4 personas fallecidas, otros 17 heridos que están en distintos centros de salud en la región metropolitana, que estuvieron expuestos directamente al fuego, a las llamas tras esta explosión. Tú mencionabas muy bien que los registros de las cámaras de seguridad son muy impactantes. Es dramático lo que se ve ahí porque efectivamente las personas que venían transitando por General Velázquez prácticamente se encontraron de frente con esta nube de gas inicialmente, que luego derivó en una explosión gigantesca que, han dicho las autoridades, tuvo un radio de alcance de al menos 200 metros a la redonda. De hecho, yo te cuento que durante el reporteo que hemos podido realizar durante esta jornada, además de estar aquí en General Velázquez, en donde se están haciendo estas reparaciones, también pudimos recorrer lo que son las empresas que también tuvieron afectación. Esto por Camino Los Ruiz, que de hecho se veían parte de estos vehículos que estaban dentro de un estacionamiento, un aparcadero de vehículos, que también resultaron quemados. Recordemos que cifraban en más de 100 aproximadamente los automóviles vinculados a esta tragedia, producto del alcance de la explosión, pero estuvimos también en las empresas, en un galpón que hay precisamente en Camino Los Ruiz, que tiene varias compañías de distintos negocios y en donde hubo también trabajadores afectados. Por ejemplo, el guardia de seguridad de ese lugar, que estaba en la caseta y que fue uno de los primeros también en recibir la onda expansiva de esta explosión, con el fuego directamente sobre él. Él está siendo atendido, ha sido muy dramático todo. Conversamos con algunos de sus compañeros que nos decían que es muy triste, porque además un dato que quizás puede parecer no tan importante o que puede ser algo más bien a considerar dentro de la historia, es que esta persona, este guardia de seguridad, de hecho iba a salir de vacaciones durante esta jornada y estaba trabajando como cualquier día cuando se enfrenta a esta situación muy temprano en la mañana. Recordemos que esto fue a las 8 de la mañana, cuando estaba toda la gente o bien yendo hacia sus trabajos o recorriendo la ciudad para hacer algún trámite. Ellos estaban llegando, por ejemplo, había mucha gente que venía recién llegando a sus trabajos y se vieron de frente con esta situación. Escuchemos parte de lo que nos comentaban algunos de los trabajadores con los que pudimos conversar, un trabajador en particular que nos relató cómo se vivió toda esta situación. Y también, punto importante, lo que yo te mencionaba al principio, que este punto aquí en General Velázquez está caracterizado, nos comentaban, por accidentes de tránsito, esto por las características de la vía en subida y en una curva, y que habitualmente ocurren este tipo de hechos. De hecho, había algunos que lo catalogaban directamente como la curva de la muerte, porque hay habitualmente este tipo de accidentes, no con el alcance que vimos en esta ocasión, en donde lamentablemente ya tenemos a al menos 4 personas fallecidas. Escuchemos parte de lo que nos contó este trabajador. Estaban los bomberos, carabineros, y en eso nosotros llegamos y los pusimos a grabar, a ayudar también en lo que podíamos. Más allá, todos los que socorrieron a los guardias, bueno, al guardia y a la señora que estaba acá. Aquí por lo general siempre hay accidentes, y unos días antes había habido un accidente también, que se había volcado un camión, y por lo general aquí igual siempre hay accidentes en esta salida. Es importante el testimonio, Valentina, que aportan los testigos. Tú ayer tuviste la posibilidad de conversar con una persona que presenció el accidente y afortunadamente se encontraba en buenas condiciones de salud. En esta oportunidad, tu entrevistado que revisábamos recién, dicen: acá siempre pasan accidentes. Entonces volvemos a conversar de un tema que ya hemos tratado, que hemos analizado ante otras emergencias. ¿Dónde está la capacidad predictiva y de prevención para evitar precisamente imágenes de estas características? Por lo mismo, es fundamental que la investigación llegue a fondo, Valentina Nieto, saber si efectivamente aquí estamos detrás de exceso de velocidad o de algún otro factor que haya podido derivar en la consecuencia tan catastrófica, una verdadera tragedia, decían también las autoridades el día de ayer. Valentina, muchas gracias por toda la información y el despliegue. Gracias a ti y a Felipe Salinas, que te acompaña en la cámara. 13:15, vamos al punto de prensa, actualización médica hasta ahora sobre el mismo tema. Entiendo que ayer usted hizo una especie de balance de dónde se encuentran las personas heridas en este momento en los distintos centros asistenciales. No sé si usted tiene esa información. Sí, ya existe un consolidado que entregó el subsecretario
en el punto de prensa que dio anteriormente. Nosotros estamos en comunicación y tenemos este consolidado, y por medio de la plataforma Registro Nacional de Quemados nosotros podemos hacerle seguimiento, por un lado tratando de establecer si es que realmente categorizan como pacientes que eran quemados, y segundo, con nuestro equipo desde hoy en la mañana estamos haciendo todas las asesorías técnicas a los equipos de los hospitales de base, que quiero reconocer. Los hospitales que no están especializados en este sentido, incluso hasta atención primaria, se vio grandemente estresada, así que yo los felicito, quiero expresar que hay un alto nivel técnico en las prestaciones de salud en los hospitales generales y en la atención primaria, donde hemos sacado adelante gran cantidad de pacientes hasta el momento. Doctor, estamos en vivo para CNN Chile. ¿Nos podría hacer un breve balance de lo que está ocurriendo acá con los pacientes? Sí, bueno, los pacientes que tenemos en la posta central, tenemos 2 pacientes que el día de ayer se recepcionaron. Ambos pasaron por el servicio de urgencia, en su contexto de manejo inicial y posteriormente en pabellón. Las cirugías fueron exitosas hasta el momento, los pacientes siguen en riesgo vital, pero más estable en la unidad de cuidados críticos de quemados de nuestra institución. Con respecto a esto, en la hacha hace poco dieron un llamado de la donación de sangre. Sí, la donación de sangre es uno de los componentes fundamentales en el tratamiento de este tipo de pacientes, dado que en el acto quirúrgico es extremadamente agresivo, dado que la piel es uno de los órganos más extensos que tenemos. Por lo tanto, se someten a una serie de intervenciones y esto produce muchas pérdidas sanguíneas en el acto quirúrgico. Por lo tanto, el llamado es que la ciudadanía pueda acercarse al banco de sangre de la posta central, así también como otros bancos de sangre, para poder hacer las donaciones, porque estos pacientes requieren una cantidad que a veces quintuplica la cantidad normales de lo que requiere un paciente estándar. Doctor, siempre se dice que son las 24 o las 48 horas después del accidente las más importantes para los pacientes. Sí, el paciente gran quemado tiene esta característica de que se comporta como un paciente crítico, pero tiene ciertas características especiales. Una de las primeras cirugías de control de daño generalmente tiene como objetivo de poder asear al paciente y tratar de entender y especificar a ciencia cierta cuál es la extensión y profundidad de la cirugía y si existe alguna complicación aguda asociada a esta. Posteriormente viene una serie de repercusiones sistémicas que tienen que ver con la reposición de volumen sanguíneo, como les hablaba anteriormente, y que puede ocasionar falla orgánica múltiple y posteriormente evitar con esta cirugía las infecciones futuras. Las primeras, yo me atrevería a decir que en el paciente quemado 72 hasta el 5.º día son muy críticos, por lo tanto es necesario que estén en centros especializados, por eso nosotros estamos tratando de hacer todos los esfuerzos posibles de los pacientes que estén en la plataforma de Registro Nacional del Quemado, hacer los cupos necesarios o poder derivarlo a un centro prestador con experiencia, de algo que está garantizado en la evidencia científica de que esto es un grupo de pacientes que se benefician de estar en centros especializados. Muchas gracias. Bueno, José, está Jorge Ibáñez, es el subdirector clínico de la Exposta Central, dando básicamente la vocería con respecto a la situación de estos 2 pacientes que están acá, los 2 en riesgo vital, decía él, para una jornada, José, que ha estado marcada ya por las 24 horas después de este gran accidente ocurrido ayer por la mañana en Renca, donde estamos con 4 fallecidos y hay 17 casos, 16 de ellos en riesgo vital, así que partamos escuchando a Martorell, básicamente, hombre del Ministerio de Salud, con respecto a básicamente este balance y el llamado que se hace ya cuando ya han pasado cerca de 28 horas desde que ocurrió este accidente. Sí, bueno, las 17 personas hospitalizadas, grandes quemados, están todas graves, son todos con quemaduras mayor al 50% de la superficie corporal, 6 de ellos tienen más del 80% de la superficie corporal afectada y las primeras 48 horas son las más sensibles, son las más críticas en la mutual de seguridad, donde han llegado 6 pacientes, inicialmente fueron 4, pero luego por distintos traslados se fueron agregando 2 más, de los cuales 5 están con extrema gravedad, 3 con muy alto porcentaje del cuerpo afectado. Todas las familiares de todos los pacientes hospitalizados han sido contactados, todos los pacientes hospitalizados han sido identificados debidamente y no queda ningún paciente entonces hospitalizado hoy día del cual no tengamos su identidad o no tengamos contactado a través del prestador a su familia. Pablo, cuando se hace el análisis de la afectación de las personas heridas por esta emergencia, ¿tú tienes información sobre si de ese total la mayoría tiene comprometidas las vías respiratorias? Es un tema que hablamos el día de ayer y sabemos que es determinante cuando hablamos de personas afectadas por quemaduras.
Sí, José, ahí hay buenas informaciones porque no todos, pese a que hay de los 16 heridos en riesgo vital, estamos hablando de quemaduras de más del 50% del cuerpo, y de hecho hay un alto porcentaje arriba del 80%. La buena noticia es que las vías aéreas no están comprometidas, lo que se nos ha dicho en un par de ellos, lo que es bastante milagroso tomando en cuenta el nivel de afectación de su cuerpo, que lo decíamos, las vías aéreas. También el llamado hay dos llamados de hecho, José, una es la donación de sangre, y otra vez que las personas que estuvieron en el lugar, recordemos que fue una nube, básicamente una explosión, que iba a afectar a cerca de 100 vehículos, 99 y un tren incluso, 17 estuvieron muy cerca del epicentro. Claro. Es que claro, hay mucha gente que no tuvo quemaduras, quizás contusiones, pero que no está de más ir a hacerse un chequeo médico con respecto a esto, porque Oye, Pablo, muchas veces es más peligroso el aire. Dime, José. Sí, es que, perdón que te interrumpa, solo me quiero detener en algo que acabas de decir. Se ha hecho un llamado a donar sangre y si tienes la información de dónde, para que la ciudadanía pueda llegar. Básicamente Centro de Salud, Exposta Central, Hospital del Trabajador, sobre todo en la H, porque como se había hecho una campaña, José, hace un mes atrás, porque habían falta de donadores de sangre, y recordar que las vacaciones se van los principales donadores, que son estudiantes, generalmente no están, sí. Y va a ser de vital importancia la donación, ir a los centros de salud, básicamente a los grandes hospitales públicos, porque es necesario. Y el otro llamado que se hacía era a las personas que estuvieron cerca del incidente, que se fueran a hacer un chequeo, porque muchas veces cuando uno respira el aire de la combustión, es una temperatura muy alta y muchas veces llega a tardar hasta 48 horas en sentirse las consecuencias del posible daño, potencial daño de aspirar este aire a tan alta temperatura, que es lo más peligroso, las vías aéreas, los pulmones, y ahí no hay vuelta atrás. Así que esos son los dos llamados. Pero te invito, José, a que sigamos escuchando parte de estos balances que se han ido haciendo los diferentes hospitales a lo largo de la región metropolitana con respecto a esto. Hay 4 fallecidos, 17 personas, 16 de ellos en riesgo vital y uno de extrema gravedad, pero con una condición un poco más favorable que los otros 16 a lo largo de los grandes hospitales. Recordar también que ya la mayoría ya pasaron por pabellón, por procesos quirúrgicos, y están en una etapa donde se busca ya derivarlos a centros más acordes ya para que los reciban, porque la recuperación de este tipo de accidentes llega a tardar hasta incluso 8 meses para quienes tienen una afectación por sobre el 50% del cuerpo. Sigamos escuchando a autoridades y diferentes vocerías que ha habido durante la mañana con respecto a esto, la condición de estas personas y el llamado que se hace, como le decíamos ya, si saco bien la cuenta, creo que son 28 horas después de lo ocurrido, 28, 29 horas, claro, ayer por la mañana en Renca. Vamos a ver. Hoy día tenemos 6 pacientes hospitalizados en este hospital. 4 llegaron inmediatamente luego de la emergencia. Esos 4 pacientes se encuentran en extrema gravedad en la unidad de cuidado intensivo. Llegó un quinto trasladado del Hospital Félix Bulnes, que es el que se encuentra en una situación más leve, que está en intermedio. Y un sexto trasladado anoche desde la clínica Red Salud Santiago, que también está en extrema gravedad. Existen pacientes que están con más del 90% de quemadura de diversa profundidad. Tenemos algunos pacientes que pueden estar con gran superficie quemada sin tanta profundidad, otros pacientes sin tanta superficie pero con más profundidad. También es muy importante descartar o confirmar que tengan cómo están las vías aéreas respiratorias, que eso muchas veces va evolucionando en las primeras horas. José, y el último punto, hay varias personas que están en calidad de desaparecidos, que no se sabe su paradero. Lo vimos ayer durante la tarde, mucha gente llegó incluso a la zona del accidente buscando noticias de estos desaparecidos. El llamado que se nos ha hecho es que el servicio médico legal, hay personas que por identificar, está haciendo el llamado a los diferentes familiares. Todas las personas que están en algún centro de salud están identificadas y se están poniendo, ya se pusieron en contacto con sus familiares, y las personas que están buscando a estas personas en calidad de desaparecidos, que esperen notificaciones básicamente por parte dependiendo de la suerte que recaiga, básicamente, servicio médico legal o un servicio de salud, porque hay varias personas que siguen en calidad de desaparecidas ante la magnitud de este accidente, y hay muchas personas que en este momento siguen buscando a sus personas y no saben cuál es su paradero. Así es, Pablo Figueroa, con la información actualizada, al menos con los datos que manejamos a esta hora. Se trata de información sensible y, como han dicho también las autoridades, cada vez que haya un nuevo dato sobre eventual identificación de víctimas, se le comunica primero a la familia, y es lo que corresponde. Gracias, Pablo Figueroa, que tengas una buena tarde, un buen fin de semana, seguimos en contacto. Igualmente, José. Chao, Pablo, muchas gracias. 13:25, vamos a ir a la pausa, pero antes
quiero compartir con ustedes información que destacamos en cnnchile.com, porque a través de su página oficial de gobierno, Estados Unidos anunció la revocación de las visas de 3 funcionarios del gobierno chileno. No tenemos clara la identificación de esas personas aún y es una información que vamos a desarrollar más adelante en el bloque internacional con la periodista Isel Guerra. Pero por ahora queríamos poner en la pantalla y por supuesto hacer la invitación a que visiten cnnchile.com para conocer todos los datos que manejamos hasta ahora. Vamos a ir a la pausa, al regreso profundizamos en ese y otros temas junto a Isel Guerra en el comentario internacional. Ya estamos de vuelta en CNN Tarde.